Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner, y Cristina Fernández, su familia, su entorno, y los expresidentes eran la contracara del país, porque se enriquecían ilegalmente a costa de los magros recursos del Estado. Es la última jornada de alegato en la causa Vialidad y Cristina sorprende con estos tweets. He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria. El argentino que más causas judiciales tuvo hasta ahora se llamaba Juan Domingo Perón. 120 causas. Cristina Fernández de Kirchner, ¿sabe cuántas denuncias tienen? 534. 534. El lawfare como construcción jurídica no existe. El lawfare no existe. Yo veo que va a ser complejo y difícil cerrar el esquema probatorio en orden a la figura de la asociación ilícita calificada. Que el gobierno sea una organización delictiva del primer día me parece un poco mucho. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. La persecución judicial a Cristina Kirchner, así lo definen básicamente 509 intendentes que firmaron un comunicado de apoyo. La persecución judicial a Cristina Kirchner. Todos los que nos sentimos en el paraguas conducidos por Cristina, no vamos a dejar que esto, vamos a decir, pase por desapercibido. No va a ser así. Va a haber una reacción muy importante del pueblo argentino. Guarda, también yo se lo digo a aquellos que están amenazando, si la tocan a Cristina va a haber quilombo con esa cancioncita. Y si al revés, y si nosotros los decentes, los honestos, todos los que nos están escuchando, los millones de argentinos que estamos terriblemente fastidiosos, fastidiados, cansados, hartos de los que nos manoseen, nos roben, se enriquezcan, se nos ríen en la cara, le decimos guarda, que si se meten con la justicia va a haber quilombo. Te va a solicitar respecto de todos los imputados la imposición de una inhabilitación especial perpetua. Yo creo que la CGT debiera pronunciarse a favor y en defensa de lo que le están haciendo hoy a la vicepresidenta de la Nación. Claramente acá hay una persecución y hay un intento de proscripción hacia el próximo proceso electoral que va a llevar adelante la Argentina. Ustedes han sido testigos de cómo el fiscal ha introducido cuestiones fácticas que jamás estuvieron ni en el requerimiento de elevación a juicio, ni mucho menos fueron discutidas. Estas son cuestiones fácticas que deben ser contestadas y solo pueden ser contestadas por quien ha sido directamente mencionada en la acusación. Yo estoy absolutamente seguro que al doctor Luciani no lo mueve ningún afán, ningún motivo ideológico. Nosotros sabemos que van a venir los vueltos, esperemos que el vuelto no sea un tiro, con ningún motivo ideológico. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Qué día, ¿eh? Qué agenda intensa, por decirlo solamente de algún modo coloquial. A ver, comenzamos con lo último, comenzamos con lo que tuiteó hace, minutos, 8:43 p.m. la vicepresidenta a raíz de lo ocurrido en la puerta de su casa. Porque todo esto que estábamos viendo, este resumen que hizo la producción, que tiene que ver con declaraciones políticas previas a este pedido de condena de los fiscales Mola y Luciani, los pedidos de condena y luego reacciones posteriores, tiene consecuencias políticas directas. Y atención con esto, tiene también la agitación de un clima violento muy particular, hecha puntualmente desde algunos sectores políticos que entendemos con Pablo, y no sé, corregime si no pensás lo mismo, Caruso, es peligrosa. Digo, lo que se generó hoy desde algunos sectores políticos es peligroso. De hecho, llevó a que en la puerta de la casa de la vicepresidenta, en la puerta de la casa de la vicepresidenta, haya dos marchas. Una a favor y otra en contra, con la policía en el medio, con esta situación que se vivió
empujones, represión, casualmente para el lado de los que estaban a favor, ¿no? Veamos el tuit de la vicepresidenta, si te parece, Pablo, y nos vamos al móvil en vivo. Sí, Cristina Fernández de Kirchner, lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri. La policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos, a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dando cuenta de lo que estaba pasando a metros de donde ella efectivamente está. Está nuestra compañera Nazarena allí en ese cruce de calles, en cobertura de la televisión pública. Nasa, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Lu? Y todos los que están allá en el equipo. La verdad, una jornada realmente muy intensa. Estamos en las inmediaciones. Pasa efectivos de la policía de la ciudad detrás nuestro. Estamos en las inmediaciones de Juncal y Uruguay con una jornada con repercusiones políticas realmente muy fuertes, rodeados en este momento de manifestantes a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este mismo momento, fíjate vos, ¿no? Pasando un cordón policial, policías de la ciudad que han sido protagonistas de una jornada también con represiones y con disolución de conflictos a partir de la tira de gases lacrimógenos, gas pimienta, represión de manifestantes a favor de la vicepresidenta. Acá escuchamos cómo los manifestantes justamente le cantan a los policías cantos políticos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Cristina, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Tenemos representantes, tenemos manifestantes con pósters, tenemos manifestantes que exaltan cada vez más y más los gritos a medida que la policía va pasando. Representantes... Sí, ¿Nasa? Que no están... Sí. Te quiero hacer una pregunta, porque hace un rato nada más, cuando uno veía la imagen, era la esquina justamente de Juncal y Uruguay, un operativo, una especie de vallado policial, y de un lado manifestantes a favor y el otro en contra. En este momento, ¿continúa habiendo, digamos, simpatizantes de los dos lados? Sí, siguen habiendo simpatizantes de ambos lados, el cordón policial sigue estando. Vos fijate que igualmente ahora nosotros estamos justamente, ¿no?, en la esquina de Juncal y Uruguay, donde la mayoría de los manifestantes se expresan a favor de la vicepresidenta y claramente en rechazo de lo que fue el pronunciamiento de la Fiscalía, su pedido de la inhibición a la candidatura a cargos públicos y la condena por 12 años de prisión a raíz de esta causa de vialidad. Vemos pósters, vemos manifestantes que se quieren acercar a la cámara, manifestantes que cada vez están cantando más fuertes, manifestantes que a priori o al menos de manera oficial no vienen bajo ningún tipo de representación sindical o militancia bajo alguna organización, sí, manifestantes que decidieron convocarse a partir justamente de la definición del fiscal Diego Luciani. Sí, igualmente estamos viendo, por ejemplo, un paraguas representante de la Unión Obrera Metalúrgica, sí, algunas banderas también al respecto. ¿Nasa? Pero por ahora, sí. Te quiero preguntar por el momento al que hace mención la vicepresidenta en el tuit, ¿no? Cuando habla de el accionar de la policía. ¿Vos ya habías llegado al lugar? ¿Qué te pudieron contar de qué fue lo que pasó? No, nosotros no habíamos llegado al lugar, llegamos apenas un ratito después, pero sí después de la represión por parte de la policía de la ciudad, ya sea con gas pimienta, gases lacrimógenos, represión violenta y además, por supuesto, que el clima aquí en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta, bueno, comenzó a caldearse un poco, ¿no? La tensión social comenzó a incrementarse e incluso los cantos de los manifestantes, tanto a favor, en contra, comenzaron a exacerbarse, ¿no? Algunos respondiendo favorablemente a la decisión de terminar el conflicto, ¿no?, de disolver el conflicto por parte, o los disturbios, las tensiones que se habían generado, la decisión de la policía de la ciudad de terminarlo de manera violenta. Algunos se expresaron a favor cantando y otros incluso en contra, justamente defendiendo a la vicepresidenta, pero además también en contra de la acción de la policía de la ciudad. Nasa, volvemos en cualquier momento, allí al móvil en el cruce de Juncal y Uruguay, un poco sí, como momento, como expresión de la tensión que se va generando a partir de todo este tema. Enseguida volvemos, ¿sí? Dale, en un rato volvemos.
Bien, decía muy bien Lucila, hay una escena difícil de ver hacia adelante respecto a esta escena, ¿no? Porque ahora vamos a analizar, por supuesto, con Luciana, con Néstor, con Nico Fiorentino. Está Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo y Hábitat de la Nación. Pero a partir del análisis que vamos a hacer de la causa un poco más técnica, lo que uno puede observar es que más allá del rigor técnico-jurídico, es muy difícil reconciliar la confianza de los sectores de la ciudadanía respecto de lo que puede decir un tribunal. Y esto, en función de lo que estamos viendo y por la carga de violencia política que se va jugando por parte de dirigentes, ¿no? Con nombre y apellido muy protagonistas del día a día de la política argentina, que ahora vamos a compartir. Y lo venimos diciendo aquí en Desiguales. Si efectivamente hay una decisión que condena a Cristina Fernández de Kirchner, paréntesis, hoy el anuncio del fiscal de la pena que se pedía fue tomado como sentencia, digamos, ¿no? Pero si efectivamente después el tribunal toma una decisión en contra de la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner sobre este tema, hay un sector de la sociedad que parece no tolerarlo. Como dijo, por ejemplo, el propio Luis Juez. ¿Qué quilombo se va a armar? Decía, ¿no? Retomando eso. Y después lo que estamos viendo, imagínense, organizado por los distintos espacios de movilización política que ya han expresado, y después lo vamos a repasar también, que ya han expresado su apoyo a la vicepresidenta, entendiendo que esto es persecución política. Pero la escena es muy difícil de ver cómo termina. Es muy compleja. Hay un equilibrio que parece imposible entre reconciliar cualquier decisión que tome el tribunal respecto de cómo la sociedad y la vida política en la Argentina lo va a asumir. Ese es un primer punto. Vamos a compartir algunos de los tweets de algunos dirigentes de la oposición en la jornada de hoy, sobre todo cuando Cristina Fernández de Kirchner pidió que se le permita intervenir nuevamente en las audiencias, cosa que va a hacer mañana, después lo vamos a repasar también, para contestar las acusaciones que el fiscal en el momento de los alegatos puso en juego. Ricardo López Murphy, haga su acto de stand-up para que le aplaudan las mismas focas de siempre. Dese un último gusto. Las pruebas son enormes y contundentes. No se va a poder escapar de la condena legal y el repudio social será colosal. Ricardo López Murphy, van a ver el común denominador de estos mensajes, que es que Cristina ya es culpable. Es decir, no hay un proceso judicial que un tribunal tiene que valorar las pruebas y las defensas, digamos, ¿no? Acá ya hay sentencia previa. Mario Negri dice, Cristina hizo ya su alegato en 2019, cuando a los gritos dijo que la historia la había absuelto y eran los jueces los que debían rendir cuentas. Se equivocó, la historia no la absuelve ni la absolverá. Mañana montará otro show para sus adeptos y embarrará la cancha. Yo quiero aclarar algo con respecto a la exposición de la vicepresidenta. En 2019, mayo de 2019, hubo 5 jornadas, lo dice la propia Cristina Kirchner, en la que se presentan las pruebas desde la Fiscalía y luego se indaga. Esto me van a corregir, Luciana, Néstor, si lo estoy diciendo mal. Pero una indagatoria se da luego de que las pruebas se muestran. Es decir, te voy a hacer preguntas sobre todo esto que tengo acá. ¿Qué tenés para responderme? ¿Qué tenés para justificar sobre documentos, sobre llamadas, sobre obras, sobre licitaciones, etcétera? Lo que denuncia la vicepresidenta es, ustedes en estas 9 jornadas de alegatos sumaron información que no estaba en mayo de 2019. Agarraron información de otras causas, la trajeron, la expusieron y yo no puedo defenderme sobre eso, porque ustedes eso no me lo habían mostrado. Por eso pide si se quiere, segundo llamado o segunda posibilidad de hablar públicamente. Seguimos con las intervenciones de dirigentes políticos muy importantes de la Argentina. Francisco Sánchez, esto es realmente, me parece que muestra el riesgo y con lo que se está jugando, digamos, ¿no? Con cosas que no tienen repuesto. Francisco Sánchez es diputado nacional por la provincia de Neuquén. 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte. Merecen la pena de muerte. No una liviana prisión domiciliaria. ¿Sabes que tengo algo para decir sobre esto? Yo leí el tuit, hoy estaba más temprano en otro canal trabajando, ¿no? Leímos este tuit y a los 10 minutos mi compañero Lautaro Maislin, quien también trabaja en la televisión pública, salió a la calle a hablar con la gente. Sí. Una mujer pasó y dijo, ya tengo lista la guillotina. Bueno, estas expresiones las hemos visto pero digo, en distintas movilizaciones. Nada es casualidad, ¿no? Nada es casualidad. Digo,
que una persona que ocupa una banca en el Congreso de la Nación diga que alguien merece la pena de muerte, habla del nivel al que estamos llevando las discusiones. Sí, pero con una funcionalidad muy particular. Insisto, esto ya no se discute en términos jurídicos. Esto se discute en la correlación de fuerza política. Esto se discute en torno de la movilización popular o de lo que estos dirigentes hagan sentir a un sector de la sociedad que puede llegar a pasar o puede llegar a ser. O que están habilitados a hacer o decir. Exactamente. Y después, si me apurás, en la buena gestión económica del propio gobierno. Y sobre todo si aumentan los salarios por encima de la inflación. Eso también va a ser parte de la correlación de fuerzas políticas que termine de generar un impacto importante sobre la causa. Por supuesto que en respuesta de esto aparecen los mensajes del oficialismo, de todo el frente, de todo sin ningún tipo de fisuras. Primero principal, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de 3 décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En un rato nos va a contar Nico Fiorentino que hubo una comunicación entre el presidente y la vicepresidenta y una pronta reunión. Comparte un comunicado, además, el presidente Fernández, que no está firmado por él, sino un comunicado del gobierno nacional. Hay más mensajes, porque hoy no hubo ningún tipo de grita ni discusión en el frente de todos. Sergio Massa, es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el derecho penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes. Atención con esto que menciona Sergio Massa, porque ¿se acuerdan cuando Laura Alonso decía no firmen? Sí, que firmen de al lado. ¿Que firmen de al lado? Sí. ¿Saben por qué? Porque cuando llega la denuncia, el que tiene la firma es el que va, Entonces, cuando no hay gestión, cuando se dice, che, ojo, mismo el gasoducto Néstor Kirchner, ¿cuál fue una de las discusiones en ese momento? Nadie quería firmar. Pero no porque estén haciendo un acto ilegal o haya un hecho de corrupción detrás, sino porque la judicialización de la política lleva a que hacer cualquier cosa que a otro no le guste, aunque no sea un delito, terminan como Doro Pi. Termina escrachado en canales de televisión, termina con su familia perseguida. Esto ha pasado, no estoy inventando nada. Sí, vamos a seguir compartiendo algunos mensajes, pero me parece que Luli das en el clavo, ¿no? Porque en el centro de todo esto no hay un nombre propio, Cristina Fernández de Kirchner. Son las políticas que representa, las políticas que llevaron adelante y el rol del Estado regulando la vida política y económica en la Argentina. Hay un sector de la clase dominante que aquí está construyendo un nunca más a esa experiencia política. Nos vamos de vuelta al móvil con nuestra compañera NASA porque, bueno, nuevamente hay escenas de represión. Cuando estemos en condiciones de tener alguna imagen... ¿Ya estamos, NASA? Ahí lo estamos viendo, a ver. Nazarena, ¿nos escuchás? Bueno, hay un cara a cara de manifestantes con la policía, con un cordón que, como siempre, nuevamente aparece como amenazante. Perdón que les diga igual, pero cualquiera que ha sido movilero o movilera, NASA, sabemos que esto no termina bien, chicos. O sea, cualquiera que ha trabajado en la calle haciendo este tipo de coberturas sabe que esto no va a terminar bien. Hay cientos de personas de un lado y del otro con una policía en el medio, personas enojadas. Está Daniel Catalano de ATE, ¿no? NASA, no sé si me escuchas, pero la situación es complicada, desde hace un par de horas ya. Sí, ahí te escucho. ¿Lu, vos me escuchás a mí? Sí, te escuchamos bien, NASA, dale. Bueno, a ver, el cordón policial se acaba de correr y ambos grupos, los manifestantes a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, están comenzando a unarse, de golpe a unirse, mientras hay bengalas, mientras hay mucho canto de por medio, mientras la ventana del piso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de golpe se abre, de golpe se cierra. Acaban de confirmar que ella está en el departamento. Estamos acá en comunicación con un manifestante justamente. Sí, Daniel Catalano, dirigente de ATE. Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exactamente, Catalano, representante de ATE, aquí en comunicación con Desiguales, programa de la televisión pública. Catalano, ¿qué hay para decir? ¿Por qué hoy te parece que hay que estar acá? Siempre hay que estar acá, porque acá está nuestra líder política y donde ella esté, el pueblo va a estar. Y el mensaje tiene que ser claro para esta oligarquía que hoy se disfraza de jueces y que quieren determinar la proscripción y la cárcel. No hay lugar para eso, nuestro pueblo no lo va a permitir. Si Macri, Larreta, la embajada quiere un 17 de octubre, se lo vamos a dar cualquier día, que sepa que cualquier día nosotros se lo damos. Que no jodan, porque nosotros la verdad no estamos para regalar a nadie, y mucho menos a nuestra líder política. Así que hoy y los días que sea necesario vamos a estar acá.
Hace un rato se acaba de confirmar se había detenido al diputado provincial del Frente de Todos, Adrián Grana, en un contexto de represión policial por parte de la policía de la ciudad frente a esta manifestación. Bueno, pero es lógico, porque Larreta lo que hace y lo que hizo sistemáticamente es perseguir al campo nacional y popular y libera la zona para que los gorilas estén acá puteando a Cristina. Porque lo que no se va es que nosotros podamos organizarnos y que podamos defenderla. Sabemos que ahora Grana lo están por liberar, nos estamos ocupando de que eso suceda, así que estamos todos atentos y atentas a que eso pase. Y bueno, Larreta sabe que hay un límite para todo. Por eso creo que hizo bien en correr la policía, porque él tiene la responsabilidad histórica de evitar que esto pase a mayores. ¿Te parece que desde algún movimiento un poco más formal, de repente alguna entidad sindical o bien parte del gobierno, se debería generar una movilización de manera más formal, con algo más de entidad que no algo autoconvocado en estos días? Sí, la verdad que sí, pero nosotros estamos, ya sea con organización o sin organización, donde atenten contra Cristina vamos a estar. Si es organizado, siempre mucho mejor. Y creo que la vamos a parir entre todos y todas, porque hay mucha necesidad de ganar la calle, hay mucha necesidad de hacernos escuchar. Lo hicimos la semana pasada con el movimiento obrero y bueno, hoy con quienes nos pudimos autoconvocar acá para recuperar este espacio. Daniel, no sé si... ¿Cómo estás? Acá Pablo Caruso y Luli Trujillo, te saludamos del piso. ¿Crees que hay un antes y un después en el gobierno del Frente de Todos con este pedido, mejor dicho, de condena de la Fiscalía? Si la entregan a Cristina va a haber un quilombo bárbaro, así que más vale que se dejen de joder todos, que todos se dejen de joder, porque no puede ser que la justicia argentina esté mirando al costado, tengamos a la flaca presa en Jujuy hace 7 años, no puede ser que nosotros tengamos que ver cómo a Cristina la hostigaron durante el gobierno de Mauricio Macri, la persiguieron a ella, a su hija, y hoy cómo vuelven otra vez a la carga para tratar de que ella no pueda ser candidata. Nuestro espacio político se tiene que dejar de joder, tenemos que ir por la reforma judicial y tenemos que ir ahora, tenemos que ir ya. Porque va a ser tarde. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que la condenen? No puede haber una condena judicial y una condena de la embajada yanqui. Acá nuestro pueblo tiene que salir y ganar las calles, porque no se puede dudar. Cuando nuestra líder está en riesgo, todos y todas estamos en riesgo. Daniel, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. NASA, volvemos en cualquier momento. Gracias allí también y por supuesto todos los cuidados que correspondan en la escena que se está viviendo allí en la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos a ir al encuentro de nuestro invitado Jorge Ferraresi, como les habíamos dicho, está aquí en los estudios de Desiguales. Ya vamos a ir con nuestros compañeros y compañeras, por supuesto, también al panel. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, ves la escena y con tu experiencia de dirigente, con tu experiencia de territorio y de gestión, parte del gabinete, ¿qué estás viendo? Mira, Cristina lo anunció ya hace un tiempo, que la condena estaba escrita. Y hoy empezó la última parte de un juicio que es una farsa, totalmente una farsa. Pero como decía Yeltán, nosotros tenemos la herramienta de la movilización popular y el reagrupamiento y tener claro para qué existe el Frente de Todos. Digo, porque no vienen por una persona, vienen por un proyecto político, por lo que representa. Digo, en más de 220 años de historia, la persecución ha sido moneda corriente hacia los que han trabajado para desequilibrar esa balanza que se concentra en unos pocos. San Martín tuvo que exiliarse. Tuvimos el derrocamiento de Perón, aquellas famosas marchas de lo que era ese Frente Ciudadano, se juntaban todos los partidos políticos con el que representaba Braden, el embajador de Estados Unidos. Digo, la muerte, la persecución, el encarcelamiento. Así que la verdad que de una vez por todas, entender que estar al frente de todos significa correr estos riesgos. Y los vamos a correr, digo, porque para eso no yo siempre cuento, mi viejo, que era militante sindical del sindicalismo combativo, escribió un libro y en uno de los finales del libro le preguntan si tenían miedo. Y él decía que más que miedo tenían vergüenza, pero que lo peor que les podía pasar era que los maten. O sea, cuando uno está en un lugar, y en este lugar de transformación, es el lugar de pelea verdadera, sabe que le pueden pasar estas cosas que tienen que ver con la persecución. Así que bueno, a partir de ahora tendremos que elaborar no una marcha, sino una movilización popular permanente hasta las elecciones del 2023. ¿Y eso cómo se hace, ministro? Con organización, de una vez por todas, organizar ese mundo kirchnerista que muchas veces, como decía Daniel, está disperso y ponernos al frente de esta gran movilización, esta organización.
y los que somos parte del gobierno Frente de Todos, tomar las decisiones que tenemos que tomar en favor de esta disputa que vos decías. El tema de los salarios le van a ganar a la inflación y tenemos que ganarle a la inflación sin ningún tipo de duda. ¿Que da la sensación que esto ya no se resuelve en la técnica o en la cancha de lo jurídico? Está muy viciado, digamos, no es jurídico, es político. Digo, y en eso político hay una herramienta clave. Ahí decía uno de los jueces, ¿no? O de los fiscales, no es el lawfare, no existe, sí que existe. Lo decía en la el fiscal región. Mola. Y existe en la región, y existe y Lula, y la persecución. ¿Pero qué se le dice, Jorge? Me parece muy importante porque hay un sector de la sociedad que genuinamente cree que aquí puede haber una cobertura de hechos de corrupción, o por lo menos tiene la duda. Mira, yo digo, hay dos Argentinas. Una la que pasa en el área metropolitana y otra la que pasa en el resto de la Argentina. Uno, lo que penetran los canales concentrados en la información y en la generación de este odio, que como decíamos recién, el odio es minoritario. Digo, esto si no se arma no pasa, no es espontáneo. Yo el otro día, una vez saliendo, creo que fue el día de la jura de Cristina, de Silvina Batakis, o sea, estaban estos odiadores, ¿no? De Massa. No, ese fue otro día. Ah, pero yo, a mí el día que me siguieron a mí, me insultaron, me decían, ¿no? Que eran los mismos que después lo insultaron a Grabois, los mismos que insultaron o amenazaron a un diputado del PRO de Córdoba que si apoyaba. Bueno, son exactamente los mismos, no es espontáneo. Y esa espontaneidad no existe, digo, desde el lado de los odiadores. Si hay todo un trabajo, digo, de un montón de comunicadores que trabajan en ese odio, pero nosotros tenemos la clara memoria del pueblo, lo que pasó hasta el año 2015, y la responsabilidad de lo cual volvimos al gobierno después del año 2019, con una unidad ciudadana que la madre de esa idea fue Cristina, y por lo tanto, digo, todos los que formamos parte de ese gobierno, dijimos y nos comprometimos a ser mejores y a resolver las cuestiones, así que esa es la tarea, pero me parece que nosotros tenemos que generar esa organización y esa movilización popular permanente, no por única vez, permanente, y empezar a construir que esto tiene que ver con una épica de que vuelva esta derecha de manera violenta y que eso que vos decís, que se institucionalice de una vez por todas la persecución, el encarcelamiento. El otro día fui a Madres que le dieron el pañuelo a Pablo Zurro. Y no solo nos pasa a nosotros, una compañera que anda siempre y le gusta andar con la remera de Cristina, decía que va por la calle de la ciudad de Buenos Aires y la insultan. Eso en las provincias no te pasa. Eso en el conurbano bonaerense no te pasa. Entonces digo, estamos también viendo algo que pasa en algo muy céntrico, muy armado, con una organización muy fuerte que tiene que ver el PRO, los medios y la justicia. Pero eso tenemos la herramienta, digo, que nos va a permitir la historia ponerla en valor, y esa historia sabemos de qué lado estamos y tenemos que trabajar para consolidar esta tensión que hay hoy, digo, en los formadores de precios, en la corrida del dólar, en la evaluación, que son siempre los mismos, son sectores bien identificados. Nosotros tenemos claro cómo nos tenemos que agrupar, quiénes somos los que vamos a defender este momento, y vamos a dar pelea, y el 2023 pondremos a la Argentina en el lugar que tiene que seguir estando. Nico. Jorge, ¿de quién es la responsabilidad de convocar esa movilización permanente y con quiénes hacer esa movilización permanente? Porque si pienso grandes centros organizativos, pienso la CGT tuvo 3 años para organizar una marcha. Sí, con todos, digo, con todos y todos los que quieran estar y todos los que quieran dar esta pelea. Hoy lo que no se puede hacer es imparcial, no hay imparcialidad. De querer tener buenos modos o buenos tratos o buenos diálogos, se puede tener con todos, por supuesto que hay que tenerlo. Pero lo que hay que tener claro para que hay que dialogar. Y hay que dialogar para distribuir la riqueza. ¿Y quién tiene que convocar, Cristina o el presidente? No, yo creo que somos muchos los actores que tenemos que convocar. Yo creo que nos tenemos que dar una reestructuración y en esto me parece que Cristina es clave, porque Cristina es creo que el dirigente político más importante y el que tiene la centralidad y todos le prestan atención a lo que dice Cristina. Hoy no sé, decían que había 25.000 vistas o lo estaban siguiendo. Sí, 20.000 cuando estaba por decir Luciano, sí, ¿no? El fiscal, y mañana cuando esté Cristina va a haber millones. Entonces digo, me parece que la contundencia de lo que podamos comunicar. Pregunto quién, porque en el verticalismo del peronismo, bueno, lo sabes, no te lo voy a enseñar yo, hay alguien que dice si se hace o no se hace. Y así funcionan las estructuras y más los movimientos como es el peronismo. Sí, pero hay una nueva realidad y esa nueva realidad hace que todos tengamos la responsabilidad de construirlo eso. Y por supuesto que Cristina tiene la centralidad y Cristina tiene que ser el eje convocante de esto, pero no para hablar del tema de la justicia, sino para hablar de la Argentina, para hablar del país que queremos, para hablar del país que nos dejaron, digo, porque nosotros vinimos y vino la pandemia y nos olvidamos de poner en valor la deuda externa de la Argentina, 43.000 millones. Si hubiesen construido... Sí.
1 millón de viviendas. Si ahora que hago viviendas, se van a construir 1 millón de viviendas. El 20% del poder adquisitivo de los trabajadores, y estamos en una puja terrible con respecto si los salarios le ganan a la inflación. Cuando el macrismo hizo a los trabajadores perder el 20% del poder adquisitivo de los salarios. Todo eso tenemos que discutir. Tenemos la posibilidad de charlar con Carlos Rosansky, ex juez federal, está en línea para que nos dé su experiencia, su mirada. Carlos, ¿cómo estás? Lucila Trujillo, Pablo Caruso, el equipo de Desiguales aquí en la televisión pública. ¿Cómo va? Bien, Luli, Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, ¿qué impresiones? Aquí tenemos casi pleno consenso de que esto ya no se dirime, digamos, en términos de la regla de juego de lo jurídico, sino desde lo político. Pero ¿cómo lo estás viendo vos? Mirá, esta operación en particular lleva 6 años, así que no es nada nuevo, lo hemos hablado incluso con ustedes. Sí. Y recuerdan que esto comienza con Fariña, a Fariña le prometen su liberación a cambio de que incrimine a Cristina. Y no es un dato menor porque pasaron 6 años, a mi entender se veía venir esto, no se tomaron medidas y esto sucedió. Y hoy todo es una situación muy preocupante. A mí me parece que el presidente solidarizándose estuvo muy bien, pero la realidad es que es el presidente de la Nación, es decir, estamos necesitando decisiones. Con todo respeto, yo lo que decía el ministro Ferraresi, una persona que respeto y admiro, pero la realidad es que acá hace falta decisiones políticas ¿Pero del cuáles, más alto Carlos? nivel. Cuando decís no se tomaron Mirá, medidas en este tiempo, ¿qué medidas no se tomaron? Mira, las medidas que están previstas en nuestra Constitución, vos imaginarás que en un país democrático como el nuestro no tenemos un problema de falta de leyes, tenemos un problema de una justicia que está infiltrada por una organización criminal. Hoy estamos viendo los resultados, pero lo hemos hablado con ustedes también. No es nueva la organización criminal. Stornelli está opinando en los medios, Luli. Entonces, ahí sí, no podemos no dar el tiempo para entrar en detalles, pero la Constitución prevé todas las soluciones tanto para el Poder Judicial en la parte de jueces como de fiscales. Y el Poder Ejecutivo no ha tomado una sola medida para frenar esto que está sucediendo. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. A lo mejor estamos todavía a tiempo. Bueno, habrá que tener alguna idea creativa siempre con la Constitución, ¿no? Carlos, ¿la Corte Suprema de Justicia es el principal o la principal responsable de esta escena? Yo creo que sí, tiene el mayor porcentaje de responsabilidad y fíjate que Néstor Kirchner con el 22% de los votos cambió a la Corte Suprema. De modo que cuando yo digo que no se tomaron medidas, una de ellas es criticar a esta Corte Suprema sin realmente tomar las medidas que podrían haberlo liberado de ellos. Y hoy ya tenemos garantizado, incluso quiero aclarar algo, hoy ya ganó la derecha en nuestro país, no nos confundamos porque no hace falta que condenen a Cristina, por supuesto ellos sueñan con esa condena, yo lo que sostengo es que al día de hoy ya están ganando porque están construyendo subjetividad, no con vos, no con Luli, ni el equipo, ni Ferraresi, están construyendo subjetividad. A ver si te entiendo, Carlos, vos lo que estás diciendo es que más allá de la proscripción de hecho o legal, hay una parcial proscripción de facto, digamos. Absolutamente, y te doy un ejemplo histórico que aclara lo que quiero decir. Hillary Clinton pierde las elecciones, aún ganándolas, ¿no?, por el sistema norteamericano con Trump, por un porcentaje pequeño. Eso se logra con Cambridge Analytica de Inglaterra, que logra ese porcentaje. Lo mismo sucedió con Macri respecto de Scioli, ¿se entiende? Entonces, para definir una elección, vos no necesitas un 30%, necesitas un 2 o un 3%. Cuando los fiscales hablan, Mola, cuando Luciani está hablando o juega al fútbol con los jueces, no le están hablando a Pablo Caruso, le están hablando a sus electores. Luciana. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy hubo un pedido concreto del abogado de la vicepresidenta para ampliar la indagatoria, para hablar mañana y el tribunal lo rechazó. Yo le pregunto a usted, con toda la experiencia que tiene en tribunales orales, si le hacían este pedido, ¿qué contestaba? Como para entender cuál es la tónica del tribunal también. Lo que pasa es que si yo hubiera estado en el tribunal no hubiéramos llegado a esta instancia. En primer lugar, por el juicio es una parodia, Luciana. Y en segundo lugar, porque lo que Veraldi está haciendo, Veraldi es un hombre que sabe muchísimo y además es de una honestidad a toda prueba.
El problema es que lo está superando la realidad. Él está dolorido e indignado por una justicia que no está funcionando. Y ahí volvemos al comienzo del programa cuando Pablo hablaba de que esto ya no es jurídico. Claramente no es jurídico. Esto es interdisciplinario, esto no lo resuelve un abogado. Es un problema que nos afecta a toda la sociedad y necesitamos profesionales de distintas disciplinas. Lo que Veraldi pide o Cristina pide para ampliar, lo está pidiendo en un momento donde lamentablemente, más vale que yo estoy de acuerdo con ese pedido, pero lamentablemente estamos procesalmente tarde, sencillamente porque ellos ya se llevaron la ficha. Ellos mostraron sus naipes, ellos, insisto, sueñan con condenarla, pero ellos ya están ganando mucha ficha. Rosansky, gracias por su tiempo. No, a ustedes, abrazo. Ministro, le quiero preguntar en relación a esto. ¿Cree que se llega tarde? ¿Cree que efectivamente hay una especie de ya condena o proscripción que se da de hecho? ¿O que al revés, que es una oportunidad? ¿La crisis es oportunidad? No, la crisis es una oportunidad. Digo, aparte lo dijo Cristina, la condena está escrita. Yo la verdad no quiero entrar porque no soy abogado en detalles jurídicos. Y creo que es más político que jurídico. Pues si uno analiza, digo, esto empezó con un escrito de la GN, y cuando habla el auditor dice que no hay ni informe de sobreprecio ni de rutas que no se hicieron. Entonces la verdad que el fundamento y todas las visiones de los fiscales tienen subjetividades, no tienen hechos concretos. Así que me parece que la disputa que tenemos que dar es política. Creo que ahí explicó muy bien el juez cómo son las condiciones legales y qué cosas nos hicieron. Ahora también para hacer cosas hay que tener fuerza legislativa. Digo, nosotros hoy no podemos, estamos en condiciones de imponer una reforma judicial porque no podemos ni siquiera sacar leyes en el Congreso. Digo, no tenemos las mayorías como para poder aportar cambios en este sistema. Así que por lo tanto nos queda una batalla política. Me parece que es de las más importantes. Me parece que estas cuestiones se dirimen en el territorio, se dirimen en la construcción política, se dirimen en cómo somos capaces de llegar al 2023 y qué le vamos a proponer a la sociedad. Así que ese es el trabajo que vamos a hacer desde lo que nos corresponde a nosotros. Néstor. Lo que pasó hoy es un hecho grave, ¿no? Que un tribunal pida, que un fiscal pida 12 años para la vicepresidenta en ejercicio, es un hecho de gravedad institucional importante. Ante ese escenario, la fuerza política que generó el 17 de octubre respondió con un par de tweets. ¿No tiene gusto a poco? Sí, por supuesto que hay que construirlo esto. Mira, hace muchos años que se viene con esto. Hay un caso que puede analizar usted que tiene que ver con el que era el intendente de Lincoln, Jorge Fernández. Estuvo detenido 2 años y medio. O sea, y entonces ahí fue donde nosotros empezamos a decir, el derecho penal derribó el derecho administrativo. Aprobación Tribunal de Cuentas, aprobación de rendición de cuentas Consejo Deliberante, vino el intendente que lo reemplazó y dijo, delito por tal cosa, no se comprobó ninguno. Entonces no es una cuestión, por supuesto que hay que tener conciencia, y en esto vuelvo a lo que decía mi viejo, a lo que estamos expuestos los que estamos en este espacio. No hay lugares para tibiezas ni hay lugares para no plantarse de uno de los lugares. Lo que decías vos, Pablo, es cierto. Esto va a venir avanzando, va a haber un sector de la sociedad, no sé qué porcentaje, que el juzgamiento está totalmente bien hecho, que cualquier cambio que haya en resolución judicial será de esa manera, pero también es cierto que la desigualdad mediática, de recursos y de persecución que llegamos a la elección del 2019 no cambia mucho a la que va a ser en la de este año, con una diferencia. Hoy tenemos el gobierno y ese gobierno nosotros tenemos la obligación de ponerlo en el lugar de resolver las cuestiones que la sociedad nos reclama. Esa es nuestra tarea. Lo que pasa, Jorge, que lo que queda claro es que no es por Cristina, es por las políticas que evidentemente lleva adelante y sobre todo el rol del Estado. Por supuesto. Ese es el rol del Estado que aparece como débil para regular efectivamente esos agentes económicos que sostienen el salario más bajo de los precios. Me parece que este es un poco el centro de la disputa, ¿o no? Que tiene que ver con eso, por eso en este último tiempo los cambios, y Sergio Massa está en una tarea gigante de poder ordenar esta cuestión que no dio buenos resultados, lo había marcado Cristina hace algunos meses esta parte, los cambios que se hicieron dan un resultado positivo y hoy estamos con esta conciencia de esto, de resolver estas cuestiones que vos decís. Si no tendríamos la fortaleza ideológica, hubiésemos cedido ante la evaluación que pide el mercado. Hace 40 días, que viene con una presión, que no liquidan exportaciones,
Seguimos resistiendo esta cuestión. Es una cuestión de tener convicciones para resistir lo que hay que resistir y ponerse a construir lo que tenemos que construir. Gracias, Jorge, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al encuentro de vamos. nuestros compañeros y compañeras. Bueno, ¿cómo están viendo la cosa? Néstor, a ver, ¿qué pasó hoy? ¿Qué querés subrayar de lo que pasó hoy en la audiencia? La última de las audiencias fue una audiencia eminentemente política, más allá del ropaje jurídico, tuvo una impronta netamente política. Por ejemplo, los fiscales dijeron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner defraudaron al electorado que los había ungido. Opinión claramente política. Una valoración política. Una valoración política. Hasta personal, te diría. Además dijeron que el Estado de Derecho fue arrasado por los imputados entre 2003 y 2015. Y además dijeron que no había... que esto, lo que ocurrió, la matriz de corrupción que sostienen los fiscales que existió, le jugó a la mala reputación del país en el exterior. Es decir, la gestión de Néstor y Cristina Kirchner le hicieron mal a la imagen argentina del exterior. Y además hubo dos cuestiones fundamentales apuntadas directamente a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. A Alberto Fernández le recordaron que él había renunciado cuando era jefe de gabinete, argumentando, entre otras razones, que había existido problemas en la obra pública de Santa Cruz. Y le dicen, ahora, para defender puerilmente a su compañera, se olvida de lo que había dicho. Es una chicana política, claramente una chicana política. ¿Quiere ser candidato, Luciani? ¿Tiene intenciones bueno, políticas? Mira, hoy entre los abogados... Lo pregunto en serio esto, la gran juez Moro. Hablaban de un lanzamiento, de una candidatura para un cargo electivo probablemente para 2023. Nada de esto se está discutiendo, pero el discurso de hoy tuvo una impronta eminentemente política a punto tal de que terminó hablando de que el dinero que faltaba en la corrupción, el dinero que se dedicó y que no se pagó, ese dinero podía haber contribuido a mejorar la situación de los más vulnerables. Esto es un discurso de campaña política. Sí, claro. Vamos a ir rápidamente al móvil, porque está NASA con, entiendo, el diputado Leandro Santoro. Exactamente, Lu, estamos con Leandro Santoro, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. Leandro, te están escuchando en el piso, justamente Pablo Caruso y Luli Trujillo. Pablo, Luli, un beso grande. Leandro, ¿por qué decidiste acercarte allí a Recoleta? Bueno, primero, porque me parece que es un atropello lo que estamos viviendo. Es increíble que hoy a Cristina le hayan denegado la posibilidad de defenderse, de ampliar su indagatoria. En segundo lugar, porque cuando nos dimos cuenta que se estaba juntando la gente acá, nos parecía que era imprescindible acompañar a los miles de compañeros y de compañeras que vinieron a hacerle el aguante a Cristina. Y en tercer lugar, porque creo que es lo que corresponde. La verdad es que la arbitrariedad de todo este proceso queda en manifiesto por muchas cosas. Una de ellas, la que creo que más le llega a la gente, es esa foto donde se lo ve al juez, al fiscal, jugando la pelota en la quinta de Macri y el sistema político argentino haciendo como si no pasara nada. Leandro, hay un nivel de violencia política expresado, por ejemplo, un diputado de Juntos por el Cambio pidiendo pena de muerte para Cristina y el resto de los acusados. ¿Cómo ves la escena de corto plazo, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que pase lo que pase, va a haber un sector que efectivamente, lo dijo juez, ¿no?, la va a pudrir. Esperemos que no. A ver, creo que la Argentina está tan polarizada que probablemente pase lo que pase, un sector de la sociedad argentina quede conforme y el otro no. Pero nuestra responsabilidad es la de hacer docencia, Pablo. La verdad que vos podés tener sospechas legítimas sobre cualquier dirigente político, pero si analizás este proceso te das cuenta que es absolutamente arbitrario. Nadie puede suponer que estos jueces y que estos fiscales pueden ser imparciales a la hora de juzgar nada. Así que creo que nuestra tarea es esa, es tratar de concientizar, de acercar una mirada alternativa de la de los medios hegemónicos y contribuir a la medida de nuestras posibilidades a que la Argentina recupere la racionalidad, que es lo que hemos perdido, me parece. Nico. Esto que está pasando, Nico Fiorentino te habla, ¿cómo estás? Esto que está pasando, ¿crees que puede tener algún impacto electoral? ¿Cómo te resuena la palabra proscripción? ¿Crees que eso es difícil? ¿Qué lectura haces desde ese enfoque? Impacto electoral seguro tiene, seguro tiene. A ver, porque además es una metodología que se ha llevado adelante en toda América Latina.
está claro que lo hacen para esmerilar la legitimidad de las políticas populares más que de los dirigentes populares. No tengo ninguna duda que eso es así. Después habrá que ver, porque como estábamos diciendo recién, el proceso para mí es tan evidente en su manipulación que probablemente un sector de la sociedad que incluso pueda tener sospechas sobre algunos dirigentes nuestros, sobre algunos funcionarios de la gestión anterior, cuando se dan cuenta de qué manera se lleva adelante el proceso, me parece que queda en evidencia y queda claro que estamos frente a una operación. O sea, yo no creo que ninguna persona bien intencionada pueda sospechar de que existe el lawfare después de haber visto todas las cosas que hemos visto, y la última es esta, que no la dejan a Cristina defenderse, que le meten al último minuto elementos que hasta ahora no habían estado en la parte procesal, y que sin embargo, viste, avanzan como si efectivamente, viste, esto fuera un proceso imparcial cuando queda a toda vista que no es. Les pido disculpas por la falta de orden de las oraciones, pero estamos en el medio de un ruido enorme, ¿no? Se escucha bien. Leandro, recién Jorge Ferraresi decía, aquí lo que queda por delante para resolver este tema es, primero, no hay tibiezas y la movilización popular. ¿Coincidís? Sí, a ver, creo que lo que hay que hacer es seguir elevando el nivel de conciencia de la gente, participando. Lo que nosotros tenemos que hacer es denunciar la arbitrariedad, Pablo. No hay tutía en esto. Yo creo, insisto con lo mismo, mira, yo creo que la cosa de fondo, Cristina tiene razón. ¿Viste? No hay ningún presidente ni ningún jefe de gabinete que pueda ser acusado de integrar una asociación ilícita cuando los proyectos se votan en el Congreso, cuando el presupuesto se vota en el Congreso y cuando las obras las adjudican, las controla la provincia. Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es poner en relieve lo evidente frente a un contexto donde hay todo un aparato que está tratando de distorsionar esto hablando de pruebas contundentes. Es un absurdo y bueno, lo que nos toca a nosotros es esto, ocupar el espacio público y dar el debate en la medida de nuestras posibilidades. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Gracias, Nasa, también. Abrazo grande. Gracias. Bueno, estamos hablando de violencias políticas, distintos tipos de violencias políticas que por supuesto a lo largo de la historia han tenido distintos matices y distintos umbrales de tolerancia, digamos, ¿no? Hoy se cumplen 50 años de la masacre de Trelew, 22 de agosto de 1972. Vamos a tener una charla. El gran desafío es tratar de entender cómo impacta en el presente un tipo de violencia política que se considera bisagra en ese sentido y que hoy, insisto, cumple 50 años este informe. Bueno, a ver, el informe no fue. Lu, estamos ya en comunicación con Celedonio Carrizo. Él tenía 21 años en 1972, militaba en la FARC y estaba preso en Rawson. Celedonio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, gracias por tu tiempo en primer lugar. Lu, quiero que, bueno, sabiendo que para mí sos la periodista de Judiciales especialista en derechos humanos en la Argentina, ¿qué podrías decir antes de hacerle una pregunta a Celedonio? No, a mí me parece que Trelew lo podemos analizar a través de los tres pilares con los que analizamos en general las causas vinculadas a graves violaciones a los derechos humanos. La memoria, que es lo que se estuvo ejerciendo en este fin de semana, en los últimos días, en el sur del país, para recordar a los 16 presos políticos y presas políticas fusilados y a los 3 sobrevivientes que después fueron asesinados o desaparecidos durante la dictadura. Después está el reclamo de justicia, porque todavía falta juzgar a una persona que es Roberto Guillermo Bravo, uno de los fusiladores de Trelew, que está en Estados Unidos y que este año, bueno, a este aniversario tan redondo se llega con una noticia importante que es la condena. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos y el pedido para que lo extraditen. En ese expediente que lo tiene que analizar un juez, el fiscal de la causa le presentó el veredicto del jurado y le dijo, mire que si hay un estándar para una condena civil es mucho más alto que lo que usted tiene que tener en cuenta para resolver la extradición. Así que bueno, hay movimientos positivos. Y por último, el tema de la verdad. Y este fin de semana hubo varias novedades. Por un lado, el presidente Alberto Fernández y el ministro Jorge Tayana decidieron desclasificar las las actas de la Junta de Gobierno del 71 al 73. Ahí, ¿por qué digo que es importante? Porque vemos que discutía la dictadura de Lanusse en las horas inmediatamente siguientes a la masacre y que ahí las expectativas pasaron por controlar lo que se decía sobre Trelew
¿sí? Una nueva ley de telecomunicaciones para que no se pudiera contar, y si había alguien que criticaba a la dictadura, ponerlo bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, cárcel. Claro. Y por otro lado, también lo que venían denunciando hace muchos años los familiares de los masacrados, que fueron seguidos por los servicios de inteligencia. Antes de empezar, hablábamos con Pablo qué significó Trelew. Me parece dos cosas: un parteaguas para la militancia, que generó mucho más compromiso, pero también de alguna manera fue un preludio para la represión que vendría. Celedonio, ¿cómo se vivió esto hace 50 años allí en esta cárcel de máxima seguridad? Bueno, si vamos a hablar de la masacre, buenas noches primero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Si vamos a hablar del tema de la masacre, se vivió con una forma muy tensa después de la rendición de los compañeros en el aeropuerto viejo, en ese momento. Creo que nosotros sostuvimos la cárcel para que los compañeros pudieran negociar con las fuerzas represivas de la Armada y la Gendarmería y digamos, toda la represión estaba concentrada en el aeropuerto y en el penal. Entonces fueron momentos tensos de negociaciones. Cuando los compañeros negocian con el juez y piden un médico para que los revise y que están totalmente en muy buenas condiciones, y después, por el otro lado, se negocia una rendición con la condición de que los trasladen de vuelta a la cárcel, y pedían también que se privilegie la seguridad de los compañeros que quedamos en la cárcel. Claro. Entonces nosotros hacíamos lo mismo, íbamos a entregar la cárcel en la medida en que ellos pudieran resolver el tema de la entrega de las armas. A eso, compañeros y compañeras, primero tortura, después los fusilamientos, ¿no? Sí. Yo creo que eso fue el anuncio de lo que estaba preparando la dictadura para ponerlo en práctica más adelante, cosa que se hizo visible a partir del 24 de marzo del 76, que después no pararon de hacer exactamente las mismas cosas y peores con familias enteras, inclusive familias como la familia de Pujadas, la familia bueno, son varias familias que no me salen los nombres, pero la de Pujadas fue muy violenta. Pasar a rematarlos en la casa y después ponerles explosivos, eso es una cuestión de venganza muy fea, muy horrible. Entonces, yo creo que todas esas cosas... Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón. Hoy hablábamos mucho sobre el rol del Poder Judicial. ¿Qué significaba para ustedes, militantes políticos, el Camarón en esa época? Porque también uno de los jueces que estuvo en el momento de la masacre fue Quiroga, integrante de la Cámara Federal, ¿no? Sí. Bueno, ese Camarón se puso en el momento en que apareció Montonero en la escena política. Y a partir de eso empezaron a trabajar justamente en poner a la mayoría de los compañeros que caían presos con la ley 18670, que era la ley del Camarón. Celedonio, ¿qué significa o cómo nos atraviesa, cómo cree que atraviesan el presente estos 50 años de la masacre de Trelew? Yo creo que se atraviesa porque, bien, digamos, de alguna manera, ganamos las elecciones. Me parece que nosotros lo que hicimos fue adelantar un poco o por lo menos evitar las negociaciones por afuera del Gran Acuerdo Nacional y todo lo que te venían, y que no lo dejaban, no iban a permitir que Perón pudiera ser candidato. Sí. Cosa que... creo que no se pudo hacer a través de Cámpora. Bueno, me parece que eso aceleró
las elecciones en Buenos Aires, en Argentina, y que supuestamente íbamos a poder trabajar mejor, íbamos a estar mejor. No nos dejaron hacer cosas, no nos permitieron de alguna manera. Los grupos de poder siempre fueron manejando el gobierno, manejando el Estado, y nosotros no pudimos resolver ese problema que existía como para poder desarrollar una Argentina potente, como decíamos. Pero bueno, y hoy está lo mismo, es la misma situación, son los mismos enemigos los que están en el poder, porque el poder no lo tenemos nosotros, lo tienen los grupos de poder, lo tienen los grupos concentrados de la oligarquía, y es la misma oligarquía la que diseña política para sostenerse y de manejar desde ahí todo el Estado y todo lo que tiene que ver con la economía argentina. Celedonio, gracias por esta charla. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, 50 años de una... significó también, fue muy importante, lo decía Luciana, en términos de la militancia, por la unidad del FAR, de ERP y de Montoneros, que hasta ese momento tenían miradas muy distintas respecto al rol de Perón, pero significó un proceso de unidad que se valoró mucho, digamos, este fin de semana allí en Trelew. Y otra cosa que no quiero dejar de decir antes de ir al corte, se ocultó mucho el treleguazo, que fue una movilización reprimida muy importante que reclamaba efectivamente por la libertad de detenidos y detenidas políticos. Esas cosas de la historia que seguimos 50 años después tratando de poner la superficie en estos tiempos. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales, tramo final. NASA, gran trabajo allí en Juncal, Uruguay, en la residencia de Cristina Fernández de Kirchner. Un gran abrazo. Bueno, Pablo, y el cierre de una jornada periodística realmente muy intensa, ¿no? Una jornada de manifestaciones signada por el pronunciamiento de manifestantes a favor, el pronunciamiento de muchos manifestantes también en contra. Nosotros nos seguimos encontrando en Juncal y Uruguay, donde se encuentra la mayoría de los manifestantes a favor. Hay expectativa de acampe, ¿sí?, para seguir defendiendo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una jornada asignada también marcada por la represión policial por parte de la ciudad de Buenos Aires, por la detención y liberación del diputado provincial Adrián Grana, y a la expectativa del pronunciamiento de la vicepresidenta por mañana a las 11 de la mañana vía YouTube, después de haberle rechazado este pedido de declaratoria, ¿no? Gran trabajo, NASA, insisto. Gracias. Bien, Néstor. Hablábamos con Luciana recién, algo que pasó prácticamente inadvertido sobre el final del alegato del fiscal Luciani. Una de las pruebas que no estaban contempladas, por las cuales se queja la vicepresidenta, son las extracciones del teléfono de José Francisco López. En esas extracciones aparece el nombre de Máximo Kirchner. Y el fiscal Diego Luciani pidió extraer testimonio, es decir, armar una nueva causa para investigar la posible comisión de delito que se desprenda del teléfono de José Francisco López. Esto es, pidió que se investigue a Máximo Kirchner. Gracias, Néstor. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Nico. Fiorentino. Y el partido jurídico, mis compañeros me corregirán, pero sigue el 5 de septiembre. Mañana lo que sigue es el partido político, 11 de la mañana. Va a 5 de septiembre porque ahí se retoman las audiencias. Se retoman las audiencias para la presentación de las defensas, pero mañana 11 de la mañana la vicepresidenta va a hacer un video en vivo, o sea, va a hacer lo que iba a hacer mañana, que sabía la defensa de la vicepresidenta que en términos jurídicos no iba a tener ningún valor. Claro. Nada de lo que dijese mañana, incluso si le concedían la ampliación de indagatoria, iba a tener un efecto sobre el expediente en sí mismo, así que el efecto va a ser más o menos el mismo. Habló con el presidente hoy, la llamó el presidente para ponerse en contacto vía personal, después había enfriado un poco los contactos entre ellos, y está claro que el fiscal Luciani ordenó lo que costaba mucho ordenar, que era el frente de todos por completo detrás en defensa de la vicepresidenta. Por ahí el mensaje más lavadito es el de Massa, podemos decir que tenía un enfoque más jurídico que político. Para mí es interesante igual de Massa, porque tiene que ver con
quieren ver un poquito más el bosque, ¿no? Esto, ojo, porque esto mañana se da vuelta y también son ustedes los que caen en la volteada del partido judicial, entiendo yo, ¿no? Nos tenemos que ir mañana, horario especial de Desiguales, 20 horas, porque después hay fútbol en la televisión pública. Yo no voy a estar porque no llego con los horarios, perdón, Caruso. Así es. ¿Viste? Pero te dejo a vos el rancho en Bueno. buenas manos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Pasen bien.